mensaje. Tauro, ustedes hablan muy rico, ustedes escriben cosas muy interesantes. Tauro, vamos a mirar a Tauro. Recuerden que es el ojo de mañana lunes 6 hasta el 12, domingo 12, en este caso de octubre. ¿Qué pasa con Tauro? Bueno, Tauro, pues esto que estábamos hablando acerca de Venus, por aquí alguien comentaba, ¿qué pasa cuando Venus está en una posición que no? Pues Tauro, negociar, es una semana donde la luna, donde la posición de Venus y la posición de Mercurio, si tocamos estos tres pilares, Mercurio, que es nuestra manera de pensar o de interpretar las cosas a través de la vida, la luna que se ubica para ustedes, Tauro, en la casa 12, que es el inconsciente, y Venus, que está haciendo un trabajo minucioso y detallado en la casa 5 a través del signo de Virgo, que le permite ver hasta lo minúsculo de lo que ha pasado y lo que no. Pues no hay otra cosa más, Tauro, esta semana que divertirse. Divertirse, Tauro. Ustedes son el signo de las buenas cosas. Tauro es el signo que vino a vivir situaciones. Si tú eres ascendente, Sol, Luna, Tauro, vienes a vivir a través de los recursos, a trabajar a través de los valores, el amor, el autoestima, el cariño cotidiano. El autoestima un Tauro no lo puede dejar por allá guardado en el cuaderno o en un curso que tomó o en un tema de cada 20 días. No, Tauro, es un ejercicio diario, every single day, diario, diario, diario. Porque si Tauro no hace un trabajo de autoestima y de valor propio, como el café de la mañana, pues entonces va sintiendo y se vuelve muy crítico. Ahora con su planeta regente que está en el signo del detalle, en una oposición, como lo decíamos al inicio del zodiaco, de Saturno, que le invita a reflexionar acerca de los estándares del otro. Por eso Saturno se ubica en la casa 11 y quizás puede llegar a ser demasiado lesivo, Tauri, con decir, pero esto, o sea, ¿está así la cosa? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué te comportas así? Venus tiende, cuando está en Virgo, con estos detalles, a fijarse más en lo poco y olvidar lo mucho. Entonces, eso hazlo contigo mismo, Tauro, esta semana, si eres ascendente, luna, sol. Aprovecha la luna llena que se está formando en Aries en tu casa 12 para hacer todo un barrido y empezar a no darte tan duro por lo general, por el deber ser, por las del mundo. Saturno ahí en la casa 11 como que dice, mira, esto que no ha salido, esto que hice mal. A lo mejor no lo estás haciendo con un otro, lo estás haciendo contigo mismo. Entonces es la semana de recargarse, de ser muy reflexivo, de que esa luna en Aries, pues sí, empodere mucho la energía de autoestima, la energía de valor propio. La casa 5 es una casa de diversión. Cuando el planeta regente de nosotros, en este caso para ti, Tauro, que es Venus, se ubica en la casa 5, pues le está pidiendo que valore también el tema de ser como niños, esa genialidad que pueden desarrollar los taurinos y buscarle el disfrute, Tauro, ¿no? El disfrute a la vida. A veces con ese Saturno en oposición a Venus, como que nunca es suficiente. Entonces, una semana excelente para que Tauro se empodere con esa luna en Aries en la casa 12 y diga, bueno, voy a disfrutar la vida como está. Voy a disfrutar la vida con el momento de lo que me está ofreciendo hoy. Y siempre me gusta cuando la luna llena le corresponde a un signo en la casa 12, como es el caso de ustedes, Tauro, vuélvase muy fatalista porque al ego hay que saberle ganar de cabeza, de mente. Recuerden que la computadora de nuestro ego es el cerebro, el pensamiento. Póngasela a casa 12. Si hay una luna llena en casa 12 y Quirón está en casa 12 y Neptuno está en casa 12 para ustedes los taurinos, pues también coloquen un pensamiento típico de casa 12. ¿Qué pasaría si mañana ya no estoy? Eso es típico de la casa 12. ¿Qué pasaría si me disuelvo? ¿Dónde quedan todas las exigencias? ¿Dónde queda todo lo que no pasó? ¿Dónde queda la agenda que no logré hacer? ¿Dónde queda el deber ser del otro? ¿Dónde queda el que no se cumplió? Si mañana ya no estoy. La casa 12 es eso. La casa 12 es la prisión, pero no la prisión intramural que podemos encontrar afuera, llamado cárcel, sino la cárcel interna, la cárcel de la psique, la cárcel donde nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos y vivimos presos de esas emociones. Entonces, que esta luna llena en la casa 12, para ustedes arianos, los empodere en Tauro y les haga sacar esos valores y esa autenticidad que ustedes tienen para que puedan barrer con todo eso.
teniendo en cuenta que la próxima luna llena será en el signo de ustedes. Y ahí es donde se van a llenar del verdadero propósito de vida y la prosperidad y sobre todo la abundancia, porque ustedes son el signo de la abundancia. Tauro trabaja las riquezas del mundo, internas y externas, pero ahora obedecer un poco más a disfrutar la vida. Es una semana donde también Júpiter les está pidiendo ampliar un poquitico la versión. Por eso Júpiter está en la casa 3 y de pronto puede llegar a generar conflictos con el pasado, con el ayer en un aspecto cuadrante con Quirón en la casa 12. Se está perfeccionando ahí, pero depende de ustedes y de la agilidad mental como taurinos y como fuerza, hasta dónde sus pensamientos negativos pueden invadir mi vida y generar un propósito en el hoy. Yo creo que muy reflexivo, ¿no? Muy atenta a la semana. De Mercurio, de la forma de pensar, pues ni hablar, porque eso va a estar, como decíamos al inicio, medir mucho las palabras que van a ser como la sal. A lo mejor le eches mucha sal a algo, en el otro tienes a Mercurio en Escorpio en la casa 7 que vincula a los demás, y como Marte está tan sacudido en su casa 7 para Tauro, pues pueda que esa fuerza les dé la valentía de decir cosas por donde no van y genere más controversia. Resulte, como dice el viejo refrán, resulte peor la cura que la enfermedad. Entonces, Tauro, una muy buena semana de introspección les espera a partir de mañana 6 hasta el domingo 12. Vamos ahora con Géminis, pero antes de pasar a Géminis, aprovecho aquí para saludarlos, invitarlos. ¿Quién más está por acá? Bienvenidos a los que están en Instagram. Está por acá Andrea. Quien te es fiel en lo poco, te es fiel en lo mucho. Frase religiosa, pero para defender a Venus Virgo. Mira, Andrea, gracias por esa frase. Está muy bonita esa frase, mira. Me encanta cómo lo explicas, Javier. Un abrazo. Gracias por sus comentarios. Por acá en TikTok también, gracias, Javier. Un abrazo. En YouTube, bienvenida, Jimena. Hoy están bastante activos hoy. Javier, un abrazo, corazones, recibido. Hola, ese corazón. Carla también, buen día desde Colombia. Gracias, Javier, por lo que dijiste de Tauro, dicen por acá. En TikTok, ¿quién más está? Saludos desde Guatemala. Mira, nos ven hasta Guatemala, un abrazo. Hola, está por acá, saludos desde Perú. Escorpio también está. Saludos, Guatemala, un abrazo, Javier. Yo, Tauro, me encantaría ser Tauro. ¿Por qué te encantaría ser Tauro? Dice Proyectario. ¿Por qué te encantaría ser Tauro? Por los tránsitos que tienen. Buen día desde Misiones, Argentina. Un abrazo también para ustedes. Qué rico que estemos por aquí compartiendo. Hola Javier, gracias por tu valioso contenido, conocimiento. Profe, saludos desde Medellín. Un abrazo, Mónica. Sí, mañana tenemos clase. Maestro, mañana tenemos clase. Sí, mañana tenemos clase. Mañana lunes, clase de meditación. En la noche. Bueno, Géminis.